Nuestras zarzas ardientes. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que Dios le hablaba a su corazón, específicamente de algo que le haya preguntado? Quizás nunca, pero tal vez a menudo. Nuestro pasaje de hoy trata de cómo Dios le habló a Moisés y lo hizo mediante una zarza ardiente. Así que he titulado este mensaje Nuestras zarzas ardientes. Y la razón es esta. Pienso en mi propia vida como Dios me ha hablado para captar mi atención, a menudo. En ocasiones ha sido inesperado y en lo personal sobre algo en mi vida. Me ha desafiado a confiar en Dios en algún aspecto que quizás era un poco difícil. Cada una de ellas ha tenido un impacto poderoso y perdurable en mi vida. Así que vayamos a Éxodo 3 y veamos la zarza ardiente y cómo Dios le habló a Moisés en este tercer capítulo de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, al que llamamos Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora deseo que pensemos en algo. Pensemos en el hecho de que Dios aún nos habla hoy, principalmente mediante su palabra. Pero esa no es la única manera. Entonces, lo que deseo hacer es darle varios ejemplos de cómo Dios me ha hablado en mi propia vida, en lo que llamo mis zarzas ardientes. No todos somos iguales. Dios no nos da el mismo mensaje. Pero son situaciones y circunstancias que nos cambian la vida y las llamo zarzas ardientes porque llegan de manera inesperada, no las pedimos. En segundo lugar, nos desafían a confiar plenamente en el Señor y a obedecerlo en una situación dada. Y en tercer lugar, tienen un efecto impactante, perdurable en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en la gente del mundo entero. Así que, al pensar en zarzas ardientes, considere las veces cuando Dios le ha dicho algo específico. Quizás lo ignoró, tal vez dijo: no pudo haber sido Dios, o tal vez dijo: bueno, sí es Dios. Pero si ha sentido que Dios le ha hablado, ¿qué le contestó usted? ¿Cómo respondió? Entonces recuerde esto. No espero que todo el mundo haya tenido la misma clase de experiencias que yo, pero son zarzas ardientes en mi vida, porque fueron momentos que marcaron un impacto muy marcado, que ha durado durante todos estos años. Entonces, quisiera comenzar con esta historia. Primero que todo, estaba en el segundo año del seminario y me iba bastante bien. Estaba pensando en el futuro y en lo que Dios quería. Estaba de rodillas, orando una noche. Y Dios habló muy claramente en mi corazón y me dijo esto: lo que sea que logres en la vida, tendrás que lograrlo de rodillas. No por tu predicación ni por tus cargos. Todo lo que llegues a lograr en el ministerio,
lo lograrás de rodillas. Este es mi modelo para ti. Y puedo recordar en todos estos años, una y otra vez, cuando enfrentaba situaciones muy difíciles, allí iba, a mi manta de oración, a pedirle dirección a Dios. Y podría pensar en muchas cosas que contarle, que fueron situaciones muy difíciles en mi vida, muy difíciles, pero nunca olvidé esto. Lo que sea que logres en la vida, lo lograrás de rodillas. Para mí eso fue tan revelador como lo que le dijo Dios a Moisés. Y Dios sigue hablando hoy. A veces solo mediante su palabra, o a veces de otras maneras. Estaba en Bartow, Florida. Me había mudado de Fruitland, a Ohio, a Miami, y luego al pueblito de Bartow, en Florida. Y yo estaba muy, pero muy feliz allá. Era un lugar fabuloso. Y fui a Alexandria, Virginia, a predicar en una campaña de avivamiento, y venía a casa en las noches, y tenía una buena reunión, y había gente haciendo profesión de fe, y vidas siendo transformadas. Y llegaba a casa cada noche con el corazón afligido, y dije, ¿qué es esto, Señor? Estás bendiciendo y estás haciendo lo que te pedí. ¿Qué es esto? Bien, pasaron 3 noches. Fui a orar, pidiéndole a Dios de rodillas delante de su palabra, junto a mi cama y diciendo, Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Por qué estoy tan atribulado? ¿Qué sucede que no sé? La 4ª noche volví. Me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar. Y dije, Señor, ¿qué estás diciéndome? Fue como si Dios me hubiera dicho, te voy a mover. Y yo pensé, pues solo he estado en Bartow 11 meses. 11 meses. Y luego le pregunté, ¿cuándo? Pude ver esto tanto como puedo verlos a ustedes. Una pantalla grande frente a mí, de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, en letras grandes, negras. Septiembre. Era abril. Y pensé, ¿qué es todo esto? Solo he estado aquí, Señor. ¿No me traerías desde Miami hasta Bartow para decirme que me vaya en septiembre? Así que traté de orar para salirme de eso. Y la siguiente noche regresé al hotel, me postré a orar, y fue como si Dios estuviera a 1000 kilómetros de distancia. No podía orar. Trataba de orar, pero nada. ¿Dónde estaba Dios? El lunes, a las 9 en punto de la mañana, Felix Snipes era miembro de la primera iglesia bautista. Él falleció hace algunos años. Me llamó por teléfono y dijo, Charles, habla Félix. Y conversamos. Había estado en campañas con él, dirigía la música, etc. Era excelente en eso. Y en el transcurso de nuestra conversación me dijo, quiero hablarte de algo en lo que nunca has pensado. Y le dije, ¿qué es? Y me contestó, necesitamos un pastor asociado en la primera iglesia bautista de Atlanta. Y yo le dije, olvídalo, no tengo ningún interés en ir a Atlanta, y sobre todo no me interesa ir a la primera iglesia bautista. Hablamos y me dijo, bueno, oraría al respecto, y le contesté, sí, lo pondré en oración. Así que por fin colgamos el teléfono, y cuando colgué el teléfono rompí en llanto. Y para resumir la historia, el 13 de septiembre me mudé a Atlanta. Y ahora, ¿le habla Dios a todo el mundo de la misma manera? Claro que no. Claro que así lo entendía y no había duda en mi mente al respecto. Luego, por ejemplo, quizás uno de los desafíos más grandes de mi vida. Había venido a Atlanta para ser el pastor asociado y comencé a predicar de la única forma que sabía hacerlo. Y Dios comenzó a bendecir, y bendijo, y bendijo, y bendijo. Mi única responsabilidad era predicar los domingos en la noche. Esa era mi responsabilidad. Y bien, el pastor casi siempre se ausentaba los domingos en la mañana,
y terminé predicando en las mañanas y en las noches. Entonces estos 7 hombres, que controlaban todo, se reunieron y estaba sentado con ellos, pero no tenía voz. Y en una de esas reuniones dijeron esto. Estaban tratando de resolver algo y no podían decidir lo que harían. Y por fin les dije, ¿por qué no oramos por eso? Todavía puedo ver a aquel hombre, era abogado, estaba sentado a mi derecha, dijo, esto es un asunto de negocios, no metamos a Dios aquí. Y al decir eso fue como un martillazo para mí. No dije ni una sola palabra, solo comencé a orar. Señor, sé por qué me enviaste. El siguiente año la gente comenzó a unirse a la iglesia y la iglesia comenzó a crecer y poco después comenzó la guerra. Decidieron que tenían que deshacerse de mí porque no me adhería a lo que hacían esos 7 hombres que manejaban todo, controlaban todo, y luego convocaron una reunión de negocios para votar y para despedirme. Y aquel domingo en la mañana quizás fue una de esas zarzas de las que hablo, porque votarían el miércoles y tenía que predicar aquel domingo en la mañana. Y aquel domingo no tenía un mensaje. Quizás fue el momento más difícil en mi vida. Allí estaba sentada un montón de gente que votarían en contra mía el miércoles. Y tenía que predicar el domingo en la mañana, pero no tenía un mensaje. Y estaba allí pensando, el coro va a cantar y no tengo un mensaje. Y allí están sentados mis enemigos y no tengo un mensaje. Así que dirán, ¿ven? Ni puede predicar. Entonces cantó el coro, se sentaron. Caminé y abrí la Biblia. Y se abrió justo en este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Luego exploté con la palabra de Dios por unos 35 minutos. La gente comenzó a levantarse y venían al altar. Querían ser parte de la iglesia, o gente que se iba porque no les gustaba lo que decía. Y estaba pasando todo esto, estaban muy enfadados. Así que tuvieron la reunión. Me escurrí por un lado, debajo del balcón, en la oscuridad, donde nadie me veía. Me senté y los escuché. Una y otra vez se levantaban y decían por qué necesitaban un nuevo pastor. Pero lo interesante es esto, ni una sola persona que se levantó dijo nada negativo de mí. Y yo estaba sentado pensando, Señor, si yo fuera tratando de decir que me despidieran diría esto. Pero ninguno de ellos. ¿Qué dijo Dios? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que votaron, y desde luego Dios me dio el cargo, por lo cual he estado agradecido todos estos años. Entonces, la pregunta, ¿habla Dios? Habla en sus propias maneras, y no a todos del mismo modo. Pero mire, Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escucharlo. Y mucha atención, Dios le dirá un poquito y le dará la oportunidad de obedecerlo. O le dirá la historia completa si está dispuesto a obedecerlo. ¿He estado yo siempre dispuesto a obedecerlo? Al principio no. Luego mencionaré otro domingo. Dios sabe cómo captar mi atención. Otro domingo no tenía un mensaje. Lunes trabajo, martes, miércoles. Ya para el jueves sé qué rumbo llevo y ya estoy bien adelantado. Pensé, yo soy el pastor ahora, pero no tenía mensaje. Y entonces llegó el sábado en la mañana, sin mensaje. Al mediodía, sin mensaje. A las 2 en punto, sin mensaje. Yo estaba orando y pidiendo, sin hacer más nada. Estaba en el estudio orando y pidiéndole a Dios que me mostrara de qué trataba esto. Así que dije, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? No tengo nada para mañana, me cerraste la boca. Caí al piso y me acosté y pensé,
Dios mío, sea lo que sea, por favor, dime. Y me dijo esto, y apenas estábamos comenzando en aquel entonces. Nunca debes pedir ni un centavo en televisión ni en radio. Debes confiar en que yo decida cuán lejos llegará este ministerio. Nunca pidas dinero. Contesté, está bien, Señor. Tienes mi palabra. Nunca lo haré y nunca lo he hecho. Estamos por el mundo entero. Dios cumplió su promesa. Luego le daré otra ilustración. La Convención Bautista del Sur estaba pasando por una gran tempestad, así que querían ponerme de presidente, pero dije que no, un no rotundo. No me interesaba. Para empezar, no sabía cómo, no sabía ni cómo ser presidente de una convención. Así que un grupo nos reunimos y oramos y oramos y oramos. Había una hermana allí que era misionera, tenía 83 años de edad. Así que nos reunimos con ella y los demás éramos pastores, éramos 7 u 8, y ella estaba sentada a mi lado. Entonces íbamos a orar y ella dijo, Stanley, ponte de rodillas y arrepiéntete de tus pecados. Todavía recuerdo eso, no fue chistoso entonces porque estábamos orando. Y oramos y ella oró por mí. Todavía la recuerdo a ella llamándome Charles Stanley. Así que todos nos fuimos y regresamos a la habitación del hotel. Estaba pensando en todo y dije, gracias Señor, terminó eso, alabado sea Dios. No tengo que hacer esto, piensen lo que piensen. Y la mañana siguiente me levanté y todavía lo veo en mi mente. Me vestí, caminé hacia la puerta y cuando alcancé el pomo fue como que Dios me dijo, no toques esa puerta hasta que estés dispuesto a obedecerme. Me arrodillé junto a la cama y comencé a llorar. Lloré por un tiempo porque, en primer lugar, tenía miedo. No sabía cómo ser presidente de la convención, no lo quería. Y tenía mucha gente que se oponía por completo a mí. Entonces, tenía razones legítimas para decir no. Pero a los ojos de Dios no las aceptaría. Volví al mismo grupo y por fin dijeron, Stanley, vas a obedecer a Dios. Y dije, sí, lo haré. Y les conté por qué. Gané las elecciones, así que solo estaba obedeciendo a Dios. ¿Y todavía tenía temor? Sí. Y solo digo que si escuchamos a Dios, Él hará cosas que no esperamos y hará cosas que no queremos que haga. Pero hay que decidir ser obediente o no. Podría darle una ilustración tras otra de situaciones, pero lo que deseo que vea es que en cada ocasión recibí dirección y estaba escuchando a Dios. Ahora, lo que deseo que entendamos es esto. Debemos entender que Dios está dispuesto a hablarnos, tanto a usted como a mí. Dios tiene un plan para usted, así como lo tiene para mí. Y a veces pensamos, Dios no me hablaría. Claro que sí, lo hará si usted lo escucha. Y quizás la mayoría de la gente aquí tiene algo de lo que está hablando con Dios, alguna decisión que está dispuesto a consultarle a Dios. Mucha atención. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien está tan dispuesto a hablarle a usted como a cualquiera, y hace que su voz sea clara. Una zarza ardiente no tiene que ser con fuego literal. La zarza ardiente es una decisión crucial, crítica, que estemos tratando de tomar en la vida. Querremos tomar la acertada, así que le preguntamos hasta que Dios nos dé dirección clara. Y a lo mejor usted dirá, pues he orado y he descubierto esto. Si oro y oro y oro por algo, o no estoy escuchando, o en segundo lugar, estoy escuchando algo que no quiero escuchar. O sea, no quiero escuchar lo que dice Dios. Y al pensar en el hecho de que Dios, creador del universo, está dispuesto a darse a conocer a usted y a mí,
como individuos, sin importar de dónde vengamos. Él está dispuesto a mostrarnos con claridad la siguiente decisión que debemos tomar. Entonces, la llamo zarza ardiente porque cambió la vida de Moisés y la mayoría de estas impactaron mi vida. Y quizás haya cambios para su vida si usted le pregunta a Dios. Mucha atención. Si le pregunta, no insista y deje que Dios le hable. Quizás no escuche nada por varios días o varias semanas, pero siempre cuando esté orando, está conectado con la omnisciencia. Dios, quien lo sabe todo y sabe qué es lo mejor. Y todos, sin excepción, tendríamos que reconocer, si somos sinceros, que Dios siempre escoge lo mejor. Dios siempre escoge lo mejor. Recuerde esto. Cuando Dios habla, Él ve el principio y el final. Cuando estamos orando, solo vemos hasta aquí. Pero recuerde esto, porque podemos confiar en Dios, porque sabemos que quien está hablando ya ve el resultado final. Dios nunca le diría que hiciera algo que no sea lo mejor para usted. Así opera Dios. Y cuando pienso en cuán bendecidos somos, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. No sé lo que esté enfrentando en la vida, pero sé esto. Tiene a Dios, quien le ama y tiene un plan para su vida. Mire, usted no es uno de los del montón, no es uno del grupo, no es un don nadie. Usted es alguien. Usted es alguien para quien Dios tiene un plan y está dispuesto a mostrárselo, dispuesto a guiarle paso a paso. Pero Dios no le dará la historia completa. Él le guiará paso a paso porque, mucha atención, así actúa Dios. Lo obedecemos hoy. Lo obedecemos hoy, hoy y hoy. ¿Y sabe qué? Poco a poco, Dios nos llevará justo a donde quiere. A veces rápidamente y otras veces no tanto. ¿Qué hay en su vida que lo aflige? ¿Qué hay en su vida que siente una necesidad por no tenerlo? ¿Qué hay en su vida que le mantiene despierto de noche? ¿Qué hay en su vida que sabe que necesita un sentido de gozo y paz? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Cuál es esa gran duda? Y quizás diga, pero entonces, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Le aseguro, basándome en la palabra de Dios y en mi experiencia, que no tiene nada que ver con ser pastor. Tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios le ama lo suficiente para mostrarle justo qué hacer, si está dispuesto a preguntárselo, confiar en Él y esperar en su tiempo. Así de bueno es Dios. Mira, si usted hace lo que escuchó hoy, quizás en pocas semanas, en pocos meses, quizás en un año, en el tiempo que sea, tiene alguna pregunta, usted verá cómo obrará Dios en su vida. Dios no actúa en la vida de todos por igual, pero lo hará en su vida. Él es Dios, y usted es uno de sus hijos. Él lo creó. Tiene un plan para su vida. Quiere dirigir su vida porque la dirige y usted lo obedece y le da gloria y honor. Usted se convierte en testimonio para quienes necesitan saber que Dios es personal y que está dispuesto a contestar la petición de su corazón. Quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy creyente. Puedo decirle lo siguiente que Dios quiere que haga. Él quiere que usted le confiese sus pecados y le pida perdón de sus pecados, le entregue su vida y lo vea actuar. Espere que Dios hable a su corazón, lo cual sin duda hará. Porque al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, a vivir, a darle guía y dirección en su vida. Nunca volverá a ser el mismo. Dios está dispuesto. Debe hacerlo. Le desafío a entregarle su vida a Dios y véalo actuar.
Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por estar tan listo para ser de bendición a tus hijos, por darnos dirección y guía divina, dispuesto a suplir nuestra necesidad. Te pido que toda persona que escuche este mensaje y todo el que escuche que no sea seguidor de Cristo, de inmediato, ahora mismo, confiese su pecaminosidad, rinda su vida a ti y te vea actuar. Gracias por amarnos con un amor que nunca entenderemos del todo, hasta que lleguemos al cielo. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. En armonía con el plan de Dios. Al enfrentar alguna decisión importante en la vida, deberíamos hacernos 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? A menudo dejamos fuera alguna de esas y al hacerlo cometemos un error. El pasaje de hoy habla de cometer un error, y Moisés es un ejemplo perfecto de ello. Así que tenga la bondad de acompañarme al 2º capítulo de Éxodo, y deseo que leamos desde el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Recuerde que lo habían sacado de la cesta y lo habían llevado a su casa, pero por último a un lugar en el palacio de Egipto. Golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, o sea, viajó muchos kilómetros por el desierto de Madián y luego terminó como pastor de ovejas. Entonces, con esta situación en particular, allí estaba. Tenía todo en su poder, todo a su disposición, y de pronto, una decisión. Por una decisión equivocada, precipitada, termina expulsado no solo de su posición, sino de su propia tierra. Así que lo mandan al desierto, y viaja no sé por cuánto tiempo, hasta que termina en Madián. Cruza todo el desierto de Madián, y lejos de todo con lo que había crecido. Así que la consecuencia fue que lo perdió todo. Terminó siendo pastor de ovejas al otro lado del desierto, y no se detuvo a preguntarse: ¿qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? No lo hizo. Todos hemos tomado decisiones equivocadas, porque no nos detuvimos a preguntar por qué, ni cuándo, ni qué hacer. Al ver las Sagradas Escrituras podemos ver eso. Vea a su alrededor hoy, incluso su propia vida. Todos tomamos malas decisiones. Él lo perdió todo, y a menudo la gente aún lo pierde todo por decisiones que toman. Así que deseo que veamos 2 factores: cómo Moisés se adelantó a Dios, y deseo que hablemos de eso, así como lo hacemos nosotros. Nos adelantamos a Dios del mismo modo. Todos lo hemos hecho, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos hecho lo indebido a veces. Todos hemos tenido ciertos prejuicios, así que tenemos que pagar las consecuencias. Pero la mayoría de las veces la gente no cree que haya consecuencias. Así pues, deseo que veamos esto:
cómo Moisés se adelantó a Dios. ¿Cómo lo hizo? Bien, en primer lugar, se enfocó en un suceso en lugar del panorama completo. ¿Y cuál fue el suceso? Una pelea entre un egipcio y un hebreo. Ese fue el suceso. Pero el panorama completo era este, que Dios tenía algo maravilloso en mente. Pero 40 años más tarde, Dios pondría en libertad a todos los hebreos. ¿Y qué hizo Moisés? Claro, no sabía eso, pero se enfocó en un suceso. Y veamos lo trágico que fue esto. Moisés estaba en el palacio del faraón, quien dominaba a 1 millón de hebreos en esclavitud. Trabajaban para construir toda clase de monumentos para él. Y en una decisión, mucha atención, una decisión, arriesgó su propia posición y perdió todo lo que pudo haber sido suyo por no detenerse a preguntar, ¿qué es lo más sabio que debo hacer? Entonces, le pregunto, ¿se enfoca usted en sucesos o considera cuáles serán las consecuencias de cierta decisión, cualquiera que sea? A menudo es costoso tomar malas decisiones. Lo segundo que deseo que note es esto. Moisés se guió por su razonamiento en lugar de escuchar a Dios. Y eso es lo que hacemos. Nos guiamos por nuestra lógica. Vemos situaciones y pensamos, creo que debo hacer esto. Pero ¿qué piensa Dios que debemos hacer? Mucha atención. No hay decisión que tomemos en la cual Dios le dé la espalda por completo y diga, tómala tú. Él siempre está allí para ayudarnos. Y tomar la decisión equivocada a menudo sale muy caro en cada aspecto de nuestra vida. Así que, antes de tomar una decisión, se pregunta usted, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y cuándo debo hacerlo? ¿Estoy dispuesto a hacer esas preguntas o quiero decidirme pronto y pagar las consecuencias? Lo tercero que deseo que note es esto. Moisés actuó por impulso, en lugar de buscar lo que Dios quería que hiciera. Y su impulso fue defender a este hebreo, en lugar de ¿qué es lo más sabio en el panorama completo? Entonces pregúntese, ¿soy propenso a reaccionar por impulso? ¿O ante decisiones a menudo importantes es más fácil solo reaccionar? Ahora la gente reacciona de manera precipitada por varias razones. Número 1, por su actitud ante la situación. Número 2, por su prejuicio en una situación. Y número 3, por su egoísmo. Y podríamos seguir con toda una lista. Dios no quiere que tomemos ninguna decisión que afecte nuestra vida entera y que la tomemos sin considerar su voluntad, el propósito y el plan de Dios. Entonces, vuelvo y repito esto una y otra vez, porque Moisés lo tenía todo y lo perdió todo en una decisión insensata por no haberse detenido a pensar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces, yo le pregunto, ¿es usted impulsivo? ¿Tiende a tomar decisiones que luego lamenta? Por eso es que las familias se desintegran, por eso los niños tienen efectos desastrosos en sus vidas. Y así pasamos por una lista de lo que les sucede a las familias como resultado de no preguntar. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Cuál es tu plan? Y por una simple decisión, Moisés lo perdió todo. Alguien dirá, ¿por qué sigue repitiendo eso? Porque una decisión en la vida puede causar que pierda todo lo que tenía o lo que Dios tenía planeado para usted. Entonces actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios. Dios les demostró que es el único Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, como lo llamaban, que podía destruir por completo al ejército egipcio. Solo Dios podía liberar a todos los 2 millones de hebreos. Solo Dios podía hacer todo lo que era necesario. Dios tenía otro plan, pero Moisés se salió de ese plan milagroso, maravilloso, admirable,
fabuloso de Dios para toda la nación hebrea, solo por decidir algo en su propio corazón. Ese es el peligro del odio, la ira, la amargura, el resentimiento, el rencor y todo lo demás. Actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios, y actuó con ira. Hay gente que tiene mucha ira y no lo sabe. Uno puede irritarlos al hacer ciertas cosas. Mire, por esta razón les quema por dentro algo que sucedió quizás ayer o hace años y nunca lo han perdonado. Todavía lo guardan allí y lo esconden la mayoría de las veces hasta que algo enciende esa ira. Y por ende, actúan como desearían no haber actuado. Reaccionan de un modo que a menudo es devastador, costoso, vergonzoso, hiriente, doloroso y muy destructivo. Él actuó con ira. La Biblia nos dice que no actuemos con ira. Airaos, pero no pequéis. No significa que no podamos enojarnos con alguna situación, pero no debemos guardarle rencor a nadie. Debemos perdonar. Y alguien dirá, y bueno, ¿y qué tal esta cosa? Jesucristo no dijo en ninguna parte de la Biblia, debo perdonar salvo tales cosas. Así que tomamos malas decisiones debido a que no preguntamos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y eso fue justo lo que hizo Moisés. Actuó con ira y no consideró las consecuencias. La toma de decisiones es asunto serio a diario, porque a veces tomamos decisiones que parecen insignificantes y leves, pero no lo son. Algunas decisiones que toma la gente duran toda una vida. Algunas decisiones salen muy costosas. Algunas decisiones son muy crueles y algunas decisiones nunca nos dejan. Así que pensemos en lo que sucede cuando nos mantenemos en armonía con el plan de Dios. Así que piense en esto. Al examinar su vida hoy, ¿diría que hasta donde sabe va caminando al mismo paso que Dios? Ahora quizás podría decir, pues claro que sí. Pero ¿en qué se basa para dar una respuesta rápida? No digo que no sea así, pero ¿camina en armonía con Dios? O sea, ¿anda en la voluntad de Dios? ¿Está en armonía con el plan de Dios para su vida? ¿O ha decidido vivir de la manera en que quiere hacerlo? Entonces, al ver eso y al decir vivir, andar y mantenerse en armonía con el plan de Dios, deseo recordarle que Dios suplirá todo lo que necesitemos. Entonces, al pensar en las decisiones que tomamos, todos los días tomamos decisiones. ¿Estamos convencidos de que Dios suplirá nuestras necesidades? Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Mucha atención, conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a lo mejor que yo pueda hacer las cosas, sino a sus riquezas en gloria. O sea, las riquezas y la provisión de Dios para nosotros son inagotables. Pensemos en esto. Cuando acudimos a Dios por algo, mucha atención. Cuando acudimos a Dios en cuanto a algo, no estamos en un grupo, estamos en una relación personal y estrecha con el Dios del universo, quien controla todo sobre la faz de la tierra. Así son usted y Dios en esta relación cuando acude a Él. No es un grupo, no es una sesión grupal, es entre usted y Dios Santo, y usted le pide dirección a Él. Dios no busca dirección de nadie. Dios está dispuesto a decirnos justo qué hacer, si se lo preguntamos. Entonces, al ver este pasaje, me doy cuenta de que al mantenernos en armonía con el plan de Dios, Él suplirá todo lo que necesitamos y nos dará instrucciones específicas. Y quizás alguien diga, lo he intentado y no funciona. Sí funciona. Y le diré por qué no lo cree. Porque no puede vivir como agrada a Dios, ni tomar decisiones sabias,
ni ser quien Dios quiere si vive con este libro cerrado en su vida. No se puede. Este es el libro santo de Dios, su camino para toda circunstancia de la vida. No podemos hacer ni una sola pregunta de la vida para la cual no haya alguna respuesta en este libro. No se vive la vida cristiana cerrando la palabra de Dios y abriéndola solo el domingo. No se puede. No se puede. No sucederá. Se encontrará, como ya lo hace quizás, tomando decisiones y diciendo, oro y oro y oro. ¿Y cuántas veces he escuchado esto? Oro, pero Dios no ha dicho nada. Pues ha orado y orado. Le pidió a Dios que le mostrara algo en su palabra. Le preguntó, bueno, no, pero oré. Mire, nadie, y yo me incluyo el primero, ninguno de nosotros puede tomar decisiones sabias continuamente, vivir como agrada a Dios, andar en santidad ante Dios con la Biblia cerrada. No pasará. Y una de las razones por las que la gente se mete en toda clase de problemas no es porque no oren. ¿Sabe lo que los escucho decir? Bueno, oré por eso. Ni siquiera son salvos y saben que no son creyentes. Bueno, hablé con Dios de eso. ¿Y qué le dijo? Contestan algo que sé que Dios no dijo. Y este es el asunto. Si le pregunto algo a Dios o temo por algo, encuentro ese versículo en la Biblia. Por eso tenemos un índice y una concordancia. Si no sabe mucho de la palabra de Dios, puede hallar un pasaje acorde a su situación y pedirle a Dios que le muestre qué hacer. Ahora, la razón primordial por la cual mucha gente no lee la Biblia es porque la palabra de Dios nos da convicción de pecado. La Biblia nos convence a todos de pecado. Nadie, ningún predicador, ni santo, ningún papa, nadie que haya existido puede llevar una vida consagrada si hace caso omiso a la verdad de la palabra de Dios. No fuimos creados así. Y la vida cristiana no es así. Está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos quitará el temor si acudimos a Él al tomar decisiones. Todos hemos enfrentado decisiones aterradoras. Si no es su caso, es que no ha vivido lo suficiente, porque hay decisiones muy aterradoras. Y aun cuando sepamos que estamos haciendo lo correcto y Dios nos lo haya confirmado, no significa que a veces no temeremos. Tal vez sea algo que no hemos hecho antes, o algo que no sabemos, que no podemos ver las consecuencias ni el resultado, así que tememos tomar esa decisión. Ahora, Dios quitará el temor de nuestra vida, porque dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos tomar decisiones muy difíciles, sin temor, si estamos buscando la mente de Dios. Por esta razón, tenemos temor al tomar decisiones. ¿Quieres saberlo? Porque no sabemos lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces dice, no temas, no temas, no temas, no temas? ¿Basado en qué? En mi comprensión y mi relación con Dios. Si mi relación con Dios está bien, no temeré. Desde luego veremos a Dios actuar de maneras inusuales en diversas situaciones en nuestra vida, si estamos dispuestos a confiar y esperar que Él obre. Uno de nuestros problemas es no querer esperar. Si le pedimos a Dios, queremos que Él conteste nuestra oración hoy, y si no lo hace, para la próxima semana le damos una oportunidad, le damos 2 o 3 semanas, pero en 30 días se acabó. ¿Y qué sucede? En el día 31 Dios planeaba decirnos algo. Mire, ¿cómo podemos ser impacientes con Dios? He aprendido esto.
Si Dios no contesta nuestra oración, y si me escucha, diga amén. Si Dios no está contestando nuestra petición, es porque en primer lugar sabe que no estamos listos para escucharlo. No lo escucharemos. Sabe que no estamos listos. Él lo sabe, que no es el momento propicio. No significa que no lo hará. Pero Dios no tiene una agenda para complacernos. No está en el cielo esperando a saltar, a hacer lo que queramos. Hay un momento en el que Dios contesta nuestra petición. Y es siempre en el mejor momento para nosotros. Y volvamos a su palabra. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Experimentamos su poder en nuestra vida cuando esperamos en Él, cuando confiamos en Él, cuando leemos su palabra. Dios no espera que tomemos decisiones sin el Espíritu Santo. No espera que tomemos decisiones sin oración. No espera que tomemos decisiones sin su palabra. Mire, esa es la clave de nuestra labor con Dios. Por eso nos dio el libro. Y ahora al pensar en Moisés, porque no había Biblia. Si leemos esos primeros capítulos bíblicos, cuando no tenían la Sagrada Escritura como la tenemos ahora, tenían que escuchar a Dios y tenían que ser muy sensibles a la voz de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios, no hay lugar a dudas. No hay ni una sola pregunta espiritual para la cual no haya respuesta en este libro. Cuando la gente se mete en problemas y frotan las manos y no saben qué hacer, sé lo que ha pasado. Le han pedido a alguien su opinión que cree que deben hacer. Pero, ¿qué de lo que dice Dios? Esta es una lección perfecta de un hombre que reacciona con rapidez, sin hacer las preguntas correctas. Ahora, no tenía la Biblia que hoy tenemos, pero sabía que hacía algo indebido o no hubiese buscado si lo estaban viendo. Veremos el poder de Dios en acción en nuestra vida de manera inusuales y aprenderemos los caminos de Dios. Una de las mayores lecciones que podemos aprender son los caminos de Dios. ¿Y cómo se aprende eso? Al escoger obedecer a Dios y verlo actuar. Así aprendemos cómo opera Dios. Escogemos obedecerlo según lo que sabemos que es la obediencia, y lo vemos responder. Responderá así, por aquí, por allá, pero siempre. Dios nunca responderá de manera que contradiga su palabra, no lo hará. Y mire, ¿quiere saber lo que piensa Dios? Todos debemos familiarizarnos lo suficiente con la palabra de Dios. No quiero decir que todos tengamos que saber lo mismo que otros, pero todos debemos estar familiarizados lo suficiente con la palabra que si alguien nos hace una pregunta debemos darle una respuesta razonable, pero que sea una respuesta acorde con la palabra de Dios. Dios no nos dio un libro de contradicciones, y quizás alguien diga, pues la Biblia se contradice. No, la Biblia contradice su manera de vivir, su manera de pensar, pero no quién es Dios. Así que Dios usará nuestras debilidades y flaquezas para ayudarnos a entender su voluntad para nuestra vida. Recuerde que Dios nos ama incondicionalmente. Amaba a Moisés, amaba al egipcio que él mató. Dios nos ama a todos. La pregunta es, ¿cómo respondemos a su amor? Y quizás usted me pregunte, ¿cómo debemos responder? Le diré la palabra en mi corazón que me dice cómo responder al amor de Dios. Obediencia. Obediencia es la palabra que es evidente o no en mi vida. Si amo a Dios, voy a obedecerlo. Como sea que quiera entregárselo a Él, al final es eso. Si no amo a Dios, no lo obedeceré. Si lo amo de manera genuina, mire, presten mucha atención. Quizás considere el costo y diga, Señor, seguro que no quieres que haga eso,
Pero si lo amo, quizás discuta con Dios. Tal vez tenga toda clase de dudas, reservas, lo que sea. Pero al final seré obediente. Porque en los momentos difíciles lo más sabio es ver hacia arriba y no a los lados. Ver a Dios, no a sus amigos. Entregarse a Dios, no a alguien más que le dé respuestas. Y mucha atención. Muchas cosas en la vida, la mayoría, otra persona no puede respondérselas. Y Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a conceder la petición de nuestro corazón, si estamos dispuestos a pedirle, dispuestos a ser obedientes. Recuerde esto, Moisés tomó una mala decisión que lo penalizó por años. Podemos tomar decisiones sabias si estamos dispuestos a escuchar a Dios y obedecerlo. En un breve lapso de tiempo, Dios puede lograr más de lo que nosotros podemos lograr en toda una vida. A veces tomamos decisiones apresuradas sin preguntar, ¿qué dice la Biblia? No puedo decirle esto lo suficiente. Esto es lo que creo que es la mayor debilidad en la vida del 95% de los creyentes. Oran, pero no tienen un tiempo en quietud ante Dios Todopoderoso, en el que abran su palabra y digan, Señor, habla a mi corazón. Y quizás usted diga, bueno, no sé a dónde ir. Yo puedo decirle justo lo que debe hacer. Cuando no sepa a dónde acudir, esto es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que más le inquieta? ¿Qué es lo que más le molesta? Busque en el índice de su Biblia, encuentre esa palabra, la que sea, y hágase esta pregunta. ¿Cuáles son los pasajes aquí? Y encuentre un versículo y comience a leer los que se relacionen con su caso. Si en verdad quiere descubrir lo que Dios piensa de lo que sea que esté pasando, pregúnteselo. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente decir, sé que eso es lo que enseña la Biblia, pero... Cuando pone un pero, después de una afirmación, está en problemas. Anhelo ver a la gente obedecer a Dios y le diré por qué. Porque sé cuál será el resultado final. Es de bendición, seguridad, confianza, bondad, gracia, de todo. Hacer lo contrario es insensatez. Así que le diría en esta serie acerca de Moisés que le pida al Señor, háblale a mi corazón en algún lugar aquí. Si quieres hacer algo en mi vida, cambiar mi vida, estoy dispuesto a escuchar. Ahora, quizás usted no sea creyente, seguidor de Cristo, cristiano. Ha escuchado esto y dice, bueno, ni sé si sé algo acerca de todo esto. Pídale a Dios que perdone sus pecados, ríndale su vida, y luego usted y Dios pueden empezar este maravilloso caminar juntos por el resto de su vida. Amén. ¿Cómo experimentar paz interior? Si alguien le pregunta, ¿qué es paz? ¿Cómo la definiría? Paz es más que una palabra, es más que una idea, más que un sentimiento. La paz es un gran don de Dios que Él da a todo el que esté dispuesto a rendir su vida a Él y andar en sus caminos. Y le pregunto, ¿tiene paz en su corazón? ¿Puede decir con franqueza que tiene paz en su corazón o enfrenta conflictos? ¿Conflictos en cuanto a qué? Conflicto por muchas cosas. Así que preste mucha atención. Le daré 8 afirmaciones. Querrá que sean ciertas en su vida porque Dios provee la idoneidad para que lo sean. Así que espero que las escriba. Cada una es importante. Si quiere paz verdadera en su vida, pase lo que pase, escríbalas, aplíquelas en su vida. Y usted dirá, ¿qué quiere decir con eso? Practíquelas. ¿Qué dice? Al practicar la verdad,
adquirimos lo que da la práctica, o sea, un gran sentido de paz. O tenemos paz o tenemos que enfrentar conflictos. Si no tenemos paz, tenemos conflicto. Así que es muy importante escribirlas desde la primera. Le daré estas afirmaciones. Experimentamos la presencia y la paz absoluta de Dios al poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Esto resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. Esa es una pregunta que todos debemos encarar. ¿Dónde pasaré la eternidad? Porque todos moriremos y todos enfrentaremos el juicio. ¿Tiene paz en su corazón en cuanto a su relación con Dios? Y no tiene que pensar en lo que sucederá cuando muera. Mucha gente vive años preguntándose, a sabiendas que no están bien con Dios, y se preguntan qué pasará el día que mueran. La manera de resolver eso es pedirle a Dios que perdone sus pecados y entregar su vida a Él, rendirse a Él y decirle: Señor, quiero que me des sentido de propósito en mi vida, comenzando con el perdón de mis pecados, y te entrego mi vida como mi Salvador y Señor. Necesito un propósito, Señor, un propósito divino. Necesito un sentido de seguridad en mi vida. Quiero caminar contigo para ver a dónde me llevas. Entonces, la primera afirmación, poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal, resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. ¿Sabe dónde pasará la eternidad si Dios le llama a su presencia hoy? La segunda afirmación es esta. Al creer que Dios tiene el control soberano de todo, lo que nos incluye personalmente, creer eso quita cualquier temor y ansiedad por nuestra seguridad personal. O sea, cuando creemos la verdad, que Dios tiene el control, pues dice la Biblia que Dios tiene el control de todo. En el Salmo 103, versículo 19. Su reino domina sobre todos. Y cuando creemos que eso es cierto, podemos tener paz. Pero si no lo creemos, sabemos que más nadie está al mando. Y nosotros no estamos al mando. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿me preocupa dónde pasaré la eternidad? ¿Puedes resolver eso y tener paz al respecto? ¿Estás seguro de que sabe quién tiene el control? Si lo sabe, si ha resuelto ese asunto, no tiene por qué preocuparse al respecto, ¿verdad? Y quizás diga, pues no puedo controlar lo que haga el mundo. No. ¿Pero cree que Dios tiene el control de su vida? Él dice que tiene dominio sobre todo. Y quizás usted diga, ¿por qué permite entonces que pasen ciertas cosas? No sé por qué permite que sucedan ciertas cosas, pero sé esto, que cuando dice, su reino domina sobre todos, domina sobre todo. Y a menudo lo que cuestionamos en lo personal, tarde o temprano vemos lo que Dios estaba haciendo. No siempre, pero a menudo es así. Entonces yo le pregunto, si Dios no tiene el control de su vida, ¿quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? En verdad no, no en el mundo donde vivimos. Pero Él dice que su reino domina sobre todo, o causa que las cosas sucedan, o las permite o evita que ocurren. Pero en su caso, ¿cree que ha entregado su vida a Dios y por tanto Él tiene el control de su vida? Si cree que Dios tiene el control de su vida, tiene derecho a estar tranquilo al respecto y a tener paz, pues lo que sea que Dios permita es por nuestro bien. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios tiene el control de todo. Y si alguien decide vivir en desobediencia ante Dios, Él lo permitirá. ¿Se cruzará de brazos? No.
mandará suficientes avisos, penas, suficientes cargas y problemas, pruebas, para captar la atención de la persona. Si ignoran sus intentos por captar su atención para darles la paz, sufrirán las consecuencias. Mucha gente lleva vidas atribuladas, muy infelices, sin paz, con constantes problemas y pruebas por no creer que Dios tiene el control. No están al mando, pero intentan estarlo, y eso no funciona. La tercera afirmación: confiar en que el Señor suple todas nuestras necesidades. Eso elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Anote eso. Confiar en que Dios suple todas nuestras necesidades elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Y Pablo dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es una promesa de Dios. Él se encargará de cualquier necesidad que tengamos si vivimos en obediencia delante de Él. Mire, no podemos tener paz verdadera preocupándonos por el dinero. No podemos tener paz preocupándonos por lo que sea. Y alguien dirá, bueno, todo el mundo se preocupa por algo. No siempre. ¿Tenemos todos alguna razón para preocuparnos? En realidad no. Podemos pensar en ciertas cosas que nos desagradan, pero preocuparnos es encargarnos de todo el peso y la carga, llevarlo sobre nosotros y esperar lo mejor. Si vive esperando lo mejor en esta sociedad, está en problemas. Porque esta sociedad no le promete paz alguna, ni promete darle nada en verdad. Así que se trata de paz verdadera, paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Paz que prevalece al pasar por toda clase de dificultades, penas, problemas. Dios quiere que sus hijos estén en paz con Él y los unos con los otros. ¿Y puede hacerlo? Claro que sí, porque la paz es un don que Dios nos da. Al pensar en la Navidad, cantamos de paz. Es sorprendente lo que cantamos y no creemos, o lo que cantamos y no experimentamos. A menudo es porque vivimos en desobediencia a Dios o no confiamos en Él. Si en verdad confío en Dios y pienso esto, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O es cierto o no lo es. O Dios dice la verdad o es un mentiroso, una de dos. Y Dios nos promete paz. Esa paz se basa en nuestra fe y en nuestra obediencia a Él. Y a veces la gente dice, bueno, pero yo no tengo nada de eso en mi vida. ¿Pero qué clase de vida lleva? No puede tener una vida impía y desobediente y esperar que lo mejor de las bendiciones de Dios fluyan en su camino. No funciona así. La paz está disponible para quienes están dispuestos a creer en nuestro corazón que Dios suplirá todas sus necesidades. Afirmación número 4. Mantener la conciencia limpia escuda y protege nuestra paz con nosotros mismos. Muy, muy importante. Pablo habló de tener una conciencia buena y limpia. Cuando es así, nos protegerá y guardará nuestra paz. Y entonces pregúntese, ¿tengo la conciencia limpia? Mire, o la tengo o no. Y se libra una batalla en la vida de quienes viven en desobediencia a Dios. Y Dios quiere que tengamos paz en nuestros corazones. Eso nos ha provisto. Él dijo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces yo le pregunto, cuando no tiene paz, cuando está nervioso y molesto por algo, cuando tiene dificultad con su conciencia, por ejemplo, y no sabe lo que sucede, ¿qué hace? Mire,
solo tiene dos opciones: o acude a la verdadera, que es Cristo, o la que da el mundo a cambio, y el mundo no puede sustituir la paz de Dios Todopoderoso en su vida. Entonces, ¿tiene usted paz? ¿Y qué hay de su conciencia? ¿Hay algo en su vida que debe confrontar? ¿Algo que sigue resurgiendo, de lo cual dice, olvídalo? Pasa esto. Al principio piensa, lo olvidaré, y trata de olvidarlo. Así que tiene que fiestear un poco, y quizás eso lo ayude. Así que pasa de una cosa a la otra, hasta que termina atrapado por sus propias acciones, pudiendo tener paz absoluta si confiara en Cristo. Y veamos la siguiente afirmación, la número 5. Aceptarnos como Dios nos creó nos protege de que tratemos de cambiar algo que está fuera de nuestro control. Y quizás diga, yo no hago eso. Y recuerde, en 1 de Corintios, capítulo 12, Pablo habló de los dones espirituales, etc. Qué diferentes somos y cómo Dios nos ha dado a todos dones distintos. Al aceptarlo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos permite usar los dones que Dios nos ha dado de manera provechosa. Entonces, pensemos en eso y en las cosas que la gente cambia. Por ejemplo, las personas son muy infelices. A menudo son muy desdichadas porque no pueden aceptar la manera en que Dios los creó. No nos dio a todos los mismos dones. Hay gente que, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tocar el piano? ¿A quién no le gustaría pintar? Como a otros que son talentosos al hacerlo. Muchas personas son dotadas de varias formas, pero la pregunta es, ¿está tratando de cambiar algo en su vida sobre lo cual no tiene control? ¿Y qué hace eso? Lleva a la gente a beber, hace que sea difícil convivir con alguien más, lleva a la gente a hacer cosas indebidas, lleva a relaciones indebidas por estar muy inconformes con la forma en que Dios les creó. Y piensan, si cambio esto, entonces todo cambiará. Si cambio esto en mí, alguien me amará. Si cambio esto en mí, creerán que me va bien. Cambian. Pero hay cosas que Dios no quiere que cambien. Ahora, creo en lucir, hacer y ser lo mejor que uno pueda. Eso no siempre es posible. Pero al menos debemos intentarlo. Representamos a Cristo. Luzcamos. Hagamos. Seamos lo mejor posible. No podemos lucir como otros, ser como otros, vestir como otros. Pero Dios quiere que estemos satisfechos con Él, con lo que ha hecho y lo que está haciendo en nuestra vida. Dios nos ha creado tal y como somos, por la razón de la cual nos creó, y quiere que seamos felices y que tengamos paz. Y eso no significa que no tendremos problemas, penas, porque hacernos crecer es parte del proceso, edificarnos, enseñarnos a ser obedientes. Todos cometemos errores, pecamos contra Dios. ¿Y qué hace Él con paciencia? Nos perdona y nos dirige por el buen camino. Pero si no escuchamos la corrección de Dios y actuamos a nuestra manera, no tendremos paz alguna. Así que Él nos da diversos dones espirituales. Por ejemplo, a algunos les gustaría ser grandes artistas o grandes emprendedores. Mucha gente tiene ideas de toda índole. Pero ¿cuál es la pregunta? Señor, ¿qué planeaste para mí? Me pregunto si hay quienes temen contestar esa pregunta. Señor, ¿qué querías para mí? ¿Qué planeaste para mí? Si queremos tener paz, tenemos que estar de acuerdo con Dios en lo que Él escoja es la mejor idea. La siguiente afirmación, la número 6. Tener un sentido de propósito en la vida nos protege de la plaga del vacío. Y mucha gente se siente muy vacía. Me encanta lo que dijo Pablo. Porque somos hechura suya.
O sea, Dios nos creó, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios está muy involucrado en nuestra vida, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, al pensar en eso y en toda esa idea de sentirse vacío, hay mucha gente que se siente vacía. No pueden decir por qué, solo saben que son infelices y se sienten vacíos. Por eso van al mundo, para tratar de llenar ese vacío. Un trago de esto, de aquello, ella, él, lo que sea, tratando de llenar el vacío. Hay una sola cosa que llena el corazón de quien sea, y es la presencia de Cristo y la expresión de su vida en nosotros y mediante nosotros. Eso es lo que trae a nuestra vida seguridad absoluta, y eso es lo que nos da un sentido de plenitud. La Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, no del vacío. ¿Diría usted que se siente vacío por algo? ¿Se siente vacío por sus días, por el empleo que tiene, por sus hijos? ¿Hace falta algo en su mente? ¿O tiene una relación con Cristo y pone su mirada en Él para que llene su vacío? Y quizás usted diga, ¿pero cómo llena mi vacío? Y yo le diré cómo. Mientras más cercana sea nuestra relación con Él, al hablar con Él, al escucharlo, al obedecerlo, al hacer lo que quiere y como quiere que lo hagamos, al usar los dones y talentos que nos ha dado, mientras más cerca estemos de Él, más paz tendremos. Y entonces pregúntese, ¿soy una persona pacífica? ¿Tengo paz en mi vida? Todo eso es esencial y cierto. Desde luego, un sentido de competencia, o sea, sentirnos aptos y capaces en la vida, nos protege de fracasos causados por el sentimiento abrumador de incompetencia. Y a menudo la gente fracasa por sentirse incompetente. Y sentirse competente significa sentirse capaz, apto, calificado, idóneo, listo para hacer lo que se supone que haga, lo que Dios le haya llamado a hacer. El sentido de incompetencia hace que dudemos de nosotros mismos. Dios quiere que sintamos su suficiencia en nuestra vida. Mucha atención. Dios nunca nos llamará a hacer algo para lo cual no nos prepare. Y en 1 de Corintios capítulo 12, Pablo menciona todas esas cualidades y los dones espirituales. Piense en esto. Usted tiene un don espiritual. Cuando aceptó a Cristo como su Salvador, preste mucha atención. El Espíritu Santo vino a su vida y en ese momento comenzó a actuar en su vida utilizando ese don espiritual, cualquiera que sea. Y Dios desea equiparnos para que alcancemos su propósito y voluntad para nuestra vida. Dios quiere que tengamos paz, quiere que estemos preparados, quiere que podamos llevar una vida que lo personifique a Él, que muestre la existencia de Cristo en nuestra vida. Así, compartimos nuestra fe y testimonio. Al ser obedientes a Dios, al andar en su voluntad con sus dones, entonces damos testimonio a otros de que Cristo nos facultará, de que nos mostrará qué hacer, nos preparará para hacerlo, nos dará lo necesario y podemos vivir en paz. Él tiene lo mejor para nuestra vida y la única manera de ser felices y tener paz es cuando andamos en esa paz. Así pues, vayamos a la última afirmación, la número 8. Tener un sentido de pertenencia nos protege del doloroso sentimiento de rechazo y desprecio. Cristo dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Pero muchos no acuden a Él, así que no tienen paz.
Todos nos hemos sentido rechazados por alguien en algún momento en nuestra vida, ¿verdad? ¿No está de acuerdo en lo que es sentirse rechazado por alguien? Sobre todo alguien a quien ama, a quien respeta, a quien honra. Se siente rechazado por ellos, se han alejado de usted. Dijeron palabras de rechazo, y esas son palabras dolorosas. El rechazo es una actitud dolorosa, es un sentimiento doloroso. A veces puede que lo sintamos sin haber sido rechazados. Pero si el sentimiento está allí, el dolor también. Y como resultado reaccionaremos. Nos sentiremos heridos, enojados, vacíos. Pero para tener paz en su corazón, debe vencer el sufrimiento de rechazo. Piense en esto. Si todo el mundo le rechazara, ¿sería un rechazado? La próxima vez que sienta que no es valioso, solo tiene que poner su mirada en una cosa. ¿Qué es? La cruz. Vea la cruz. ¿Cuán valioso es usted? Es tan valioso que Dios clavó a su Hijo en aquel viejo madero para darle al mundo el amor que no merecemos, pero que Él quiere que tengamos. Cuando se sienta rechazado, no deseado, no amado, abandonado, recuerde quién le ama. Quien le ama puede saciar cada necesidad en su vida y cada deseo de su corazón si decide andar en obediencia a Él. Comienza con humillarnos ante Dios y decir: Padre, quiero confesar mis pecados, quiero reconocer mi desobediencia, mi rebeldía, mi falta de fe, y te pido que me perdones, no porque lo merezca, sino por lo que hiciste en la cruz. Te pido que me perdones y desde hoy te rindo mi vida y quiero que vivas mediante mi vida. Quiero esa paz que dijiste que sobrepasa todo entendimiento. Quiero lo que ofreces y te entrego mi vida para que me llenes de tu paz. Quizás usted diga: ¿funcionará en mi vida? Para toda vida. Y mi oración por usted es: ¿no tiene paz en su corazón? Sé que no si vive en pecado. ¿Qué está haciendo en su vida para ganar paz? No funcionará. Le costará dinero, penas, problemas, pruebas. Puede costarle su empleo, su salud. Pero si está dispuesto a rendirle su vida a Cristo y a decirle que quiere la paz de la cual dijo: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si usted quiere esa paz, es suya de solo pedirla y rendir su vida a Él. Dios está más que dispuesto a dársela. Padre, cuánto agradecemos por tu paciencia, dispuesto a perdonar una y otra vez. Deseas lo mejor para nosotros, nos das lo mejor, nos das guía para cada dirección que tomamos. Te pido que el Espíritu Santo grabe esta verdad en lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a reconocer que estas verdades son ciertas, o habrá dolor, desilusión, dolor, pena, sufrimiento, vergüenza y todo lo demás. Te amamos, te alabamos, te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén.
nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo, ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo. Quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. ¿Y ese punto de vista qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que, lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, 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 pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye.
Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice, dad. Dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice, dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice, si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención. Y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice. La forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en... ¿En qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero, quiero un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte, porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento: dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros, y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4, y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero, y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba, pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice, esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice, me habéis robado.
¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quiere salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de él y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga, lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme, bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso. Porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo, protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es, al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos?
Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo: esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán: pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle, ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces, sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida. Y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice: bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca, y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga: está bien, Señor, no puedo lograr que esto funcione, pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra: te probaré. Así que debe decidir. Y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir: ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen: bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo. Pero si es sabio, lo hará.
Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén.